Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. El AIFA cobra la comodidad con la distancia y el tiempo de llegada, también cómo es el hogar de los mexicanos de acuerdo a donde vivimos, y las pymes estadounidenses padecen los aranceles de Trump. Es martes 27 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Oigan, dos menciones muy rápidas. Hoy en esta Expansión Daily, junto con Rapicard, les traemos una sorpresa. Les regalaremos a 2 personas boletos cuádruples para la premiere del live action de Cómo entrenar a tu dragón. La premiere será este 1 de junio en Coyoacán, 11 días antes de su estreno en cines, así que si les interesa ganar estos boletos, déjenos un comentario en Spotify, platíquenos por qué les gusta esta película y a quién les gustaría llevar con ustedes. Nosotros los leemos y vamos a elegir a los ganadores. Diana, ¿con quién te vas a lanzar? Con quien se deje, Gonz. Yo me dejo. Oigan, y antes de pasar con esta primera nota, muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles por la invitación ayer a su evento Foro de Fondos. La verdad fue un evento muy entretenido, fuimos ahí sus partners mediáticos. La verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy buenas conclusiones acerca del futuro de los fondos aquí en México. Pero bueno, Diana, vámonos ya con la información, porque la casa en la que vivimos, la casa que habitamos aquí en nuestro país, varía mucho, depende en dónde estemos, depende de las condiciones climáticas, depende de la oferta inmobiliaria. Y en Expansión.mx ayer publicamos un magnífico especial, mi querida Diana, con unas ilustraciones maravillosas de la gran Mariana Daza, también una excelente ilustradora. ¿De qué va esto, Diana? Cuéntanos cómo vivimos los mexicanos. Pues te platico, Gonzalo, no sé si a ustedes les da curiosidad como a mí saber cómo es el interior de las viviendas de otras personas, pero más allá desde de la decoración, cómo está distribuido su departamento, su casa, qué tamaño tiene. Y esto me llama la atención porque siento que dice mucho sobre cómo viven y viéndolo desde un nivel más amplio, las particularidades que pueden haber en ciertas ciudades del país hablan mucho también de las costumbres y como tú lo decías, de otros elementos como la oferta inmobiliaria que hay, hasta la oferta de terrenos, ¿no? Entonces, para poder mostrar, primero entender y después mostrar cómo se viven en las principales ciudades del país, hicimos este especial en donde podemos ver tal cual la distribución de las viviendas en promedio. Por ejemplo, analizamos la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Mérida, que son en donde hay más densidad poblacional. Y nos dimos cuenta, para empezar, que hay un 49% de casas en todas estas ciudades, 51% de departamentos, que se llama vivienda vertical, y que pues el valor promedio está entre el millón y los 3 millones de pesos, varía mucho dependiendo de la ciudad. Sabemos que la Ciudad de México, por ejemplo, es de las más caras, y también varía la distribución, lo que es más importante, a pesar de que en general todas las viviendas tienen en promedio 2 recámaras, un baño, una cocina abierta, la distribución cambia. A ver, vamos por partes y sobre todo vamos por ciudad. La Ciudad de México, la capital del país, ¿cómo es la casa promedio? ¿Cómo es la vivienda promedio aquí en la Ciudad de México, Diana? En la Ciudad de México es en donde se tienen las segundas viviendas más chiquitas de todo el país. Miden en promedio 79 metros cuadrados, que ojo, es el promedio. Esto quiere decir que hay por debajo y por arriba de esta cifra, muchos por debajo, la verdad. Tienen 2 recámaras, 2 baños y un cajón de estacionamiento. Hay muy poquitas casas. En casas ya el tamaño es mucho mayor, 250 metros cuadrados, pero pues ya es cada vez más difícil encontrarlo. La particularidad que tiene es que casi todos los departamentos, por lo menos los que están en inventario, tienen estas cocinas abiertas, que en otras partes de los países sí tienen como
su puerta para entrar a la cocina. Aquí ya ves la cocina desde el comedor o desde la sala. Es una cosa muy interesante porque, como bien dices, la realidad es que en la Ciudad de México encontrar una casa es casi como encontrarte un unicornio, especialmente una casa que no esté en una colonia muy alejada de alguna de las zonas de centros de trabajo. En realidad, cada vez la Ciudad de México se vuelve una ciudad más vertical. Como ya lo mencionabas tú al inicio, es una tendencia que también observamos en algunas ciudades como Monterrey, en donde, según nos cuentas, aquí la superficie promedio de los departamentos es de 88 metros cuadrados, 9 metros más de lo que hay aquí en la Ciudad de México, 2 recámaras, 2 baños, un cajón de estacionamiento también. Y aquí es donde, o en estas ciudades en donde nos cuentas que está el mayor stock disponible en los edificios más altos y casi 40% de sus unidades se desarrollan en edificios con más de 25 niveles. Exacto, esta es la ciudad más alta en cuanto a viviendas, aunque podríamos pensar que es la Ciudad de México por ser conocida por sus edificios, la verdad es que no. La Ciudad de México se encuentra en promedio entre 5 a 10 niveles, lo que también da indicadores del mercado sobre la densificación que se permite y que repercute también en el valor de las viviendas, ¿no? En Monterrey, pues la distribución es esta, como ya decías, pero una particularidad que tienen es que, a diferencia de la Ciudad de México, en donde la sala comedor son angostos y largos, en Monterrey suelen estar más hacia el centro de los departamentos y las habitaciones están alrededor de estas áreas comunes, que pueden ser una particularidad leve, pero que se nota al revisar pues todos los inmuebles nuevos que se están por ahí planeando, ¿no? Me parece interesante hacer esta observación en la distribución en Monterrey. Y bueno, en Guadalajara los departamentos miden en promedio 76 metros cuadrados, más similar a lo que hay aquí en la Ciudad de México, y tienen 2 recámaras, un baño y medio, un cajón de estacionamiento también, mientras que las casas tienen una media de 101 metros cuadrados, tienen 2 recámaras, 2 baños, un cajón de estacionamiento, y bueno, la mayoría del inventario disponible pertenece al segmento residencial. ¿Cómo está Querétaro, Diana? Una de las ciudades más populares en años recientes para, sobre todo, los capitalinos. Creo que al ver justo cómo son las viviendas podemos saber por qué son tan valoradas por los capitalinos. El tamaño promedio es de 94.7 metros cuadrados, o sea, ya una cifra considerablemente mayor a la de la Ciudad de México, pero con un precio mucho Esto en el caso de los departamentos. En el caso de los departamentos, con un valor de 25,358 pesos por metro cuadrado. Y aquí, aunque sean departamentos o casas, la particularidad es que la mayoría de las unidades se desenvuelve en 2 plantas. En una la parte social y una habitación, y en la segunda las habitaciones o una habitación y demás, pero en 2 plantas. Y más de el 60% de la oferta en esta ciudad se encuentra en el segmento medio, por eso los precios un poco más bajos. Ya les spoileamos mucho de este especial, no les vamos a contar, por ejemplo, cómo está el Estado de México o cómo está Mérida, otro de los destinos más populares en años recientes, sobre todo a partir de la pandemia, me parece. Aquí se volvió un destino pues muy buscado, sobre todo nuevamente por nosotros los capitalinos, pero bueno, vayan de verdad a este especial en expansión.mx, y también les vamos a dejar una encuesta para que nos platiquen un poco sobre cómo son sus viviendas, pero leemos sus comentarios para que nos dejen sus mensajes sobre cómo se sienten al respecto. Si, no sé, sienten que esos espacios son suficientes para ustedes o si requieren algo más grande. Ya saben que leemos siempre sus comentarios, como el de ayer de Ave Meli, quien nos escribió sobre el tema de las policías locales y dice: es verdad que los municipales no tienen muy buenas condiciones laborales, pero eso no los excluye de lo violentos que son, y no es porque estén amenazados por el crimen organizado, ellos son parte del crimen. Alguien ha revisado sus perfiles psicológicos, no son víctimas y sí han sido victimarios. Pues Abemeli, la verdad es que creo que hay parte y parte. No vamos a exculpar ni mucho menos a justificar a las corporaciones policíacas locales. Creo que sí están en condiciones bastante precarias, y eso ha derivado en lo que platicábamos ayer, en una pues baja especialización, en una mayor tendencia o proclividad a realizar este tipo de actividades que ya mencionas. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario, ya saben que siempre estamos al pendiente de ellos. Y bueno, otro tema al que le has dado mucho seguimiento, Diana, es a Life, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
que de acuerdo con nuestra colega Suara de Luna, quien anduvo recientemente por allá en el AIFA, sigue siendo un espacio semivacío, sigue sin haber demasiados pasajeros, sí es cómodo, la bronca es lo lejos que está y lo difícil que es llegar. Diana, yo sé que esto para ti puede parecer un déjà vu o sobre todo la eterna conversación alrededor del AIFA, pero se mantiene. Sí, la verdad es que creo que es un tema tocado mucho por los especialistas, pero también por la población en general que busca volar desde la Ciudad de México de una manera más eficiente, porque el hecho de que el AIFA todavía esté medio vacío hace que los procesos para tomar un vuelo sean muchísimo más sencillos, más cómodos, los precios son más bajos en cuanto a la tarifa del aeropuerto, los estacionamientos, pero llegar es una odisea. Eso hace que muchas personas se planteen si quieren vivir la incomodidad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ahorrarse el dinero de traslado o invertir 2 horas más, ¿no? Por lo menos en trasladarse. Yo soy todavía de esos fieles al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, precisamente por eso, porque no me queda tan lejos, porque no pienso pagar lo mismo que pagaría por un boleto de avión, que eso es un poco similar a lo que le sucedió a Suara. Ella encontró algunos boletos a destinos, pues algunos bastante turísticos, algunos de los puntos más turísticos de nuestro país, casi al mismo precio de lo que le costaría el transporte de aplicación, ¿verdad? Para poder llegar al aeropuerto. Ahora, no conozco absolutamente nadie de lo cercano que haya pisado el AIFA y no diga, pues la verdad es que está bastante bien. O sea, quejas del AIFA no tengo, más que ¿cómo diablos llego? Seguramente cambiaría tu percepción si existiera el tren suburbano que va a ir de Buenavista hasta Las Puertas. Me lo llevas prometiendo, Diana, 2 años y medio. Yo no, yo qué más quisiera que cumplirte esa promesa, Gonzalo, que cumplirnos esa promesa. De hecho, la semana pasada estuvimos por ahí recorriendo las vías del tren suburbano y aunque hay partes que están tan avanzadas, incluso hay algunas estaciones que parecen ya abandonadas, grafiteadas, de que se hicieron, se terminaron y siguen sin funcionar. Hay otras en donde faltan pasos vehiculares y pasos peatonales en donde no conecta la ruta, ¿no? La promesa es que este tren suburbano que pues llevaría a los ciudadanos de manera cómoda, segura, rápida y económica al aeropuerto, se inaugurará en julio. Sin embargo, todavía está por verse. Las obras fueron retomadas por el ejército, se le quitó la concesión por lo menos del ramal Lechería AIFA a CAF, a trenes suburbanos, para acelerar la obra, pero siguen con estos faltantes, ¿no? La gran esperanza, Diana, es el Mundial de 2026. Se supone que el AIFA será el punto neurálgico o el centro de llegada de la gran mayoría de los turistas y aficionados del fútbol que vengan a nuestro país a cualquiera de los partidos que se llevarán a cabo en la Ciudad de México. Recordemos que hay 3 sedes, México, Guadalajara y Monterrey. La Ciudad de México, sin lugar a dudas, el que tiene el mayor reto para la recepción de estos turistas, por lo menos en lo que se refiere a aeropuertos. Y de nuevo, el tiempo corre, es decir, sí vamos muy contrarreloj en este proceso, así es que, pues no sé, Diana, ¿tú qué prefieres, AIFA o AICM? Todavía prefiero AICM, la verdad sí prefiero ahorrarme mis 2 horas y mis casi miles de pesos en trasladarme y irme a meter ahí un poco apurada en el filtro de seguridad. Pero sí, el AICM todavía. Me parece muy bien. Pues bueno, cambiando de tema, la Ciudad de México busca frenar los pinchazos con cárcel, pero no hay una estrategia preventiva. A ver, seguro ya han escuchado hablar de los casos de pinchazos que hay en los sistemas de transporte capitalinos, sobre todo en el metro. Ya se reforzó la vigilancia. Hubo policías encubiertos en los vagones y unidades, se implementaron protocolos para la detección de punciones a usuarios, pero ahora pues se está dando el paso para tipificar estos casos como delito. La verdad, una situación muy, muy incómoda y potencialmente muy peligrosa. Muy surrealista, la verdad. O sea, me parece que este tipo de crímenes son demasiado creativos, pero a la mala. Y lo que me parece aún más increíble, como lo reportó aquí nuestro colega David Santiago, es que México no es el único
país en donde sucede y en donde se está intentando llevar esto por la manera legal, ¿no? En Reino Unido y en España ya está también penalizado este proceso. En Reino Unido, por ejemplo, las personas pueden ser acreedoras de 5 a 10 años de prisión, de acuerdo a los agravantes de este crimen, y en España de 3 meses a 3 años de prisión. La propuesta de la Ciudad de México son de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa, dependiendo de si el pinchazo tuvo una sustancia psicoactiva, narcótica, si las víctimas fueron niños, adultos mayores, adolescentes, etcétera. Se han intentado llevar a cabo estrategias como policías encubiertos dentro del metro para poder identificar a las personas que dan los pinchazos, pero pues se ha empujado más por esta parte penal, ¿no? Se espera que se apruebe en los próximos 40 días esta iniciativa. Una medida disuasoria, que esa es la intención con esto, una medida que tenga un castigo lo suficientemente alto para disuadir este fenómeno que, como bien decías, ha ocurrido en España, ha ocurrido en Reino Unido, también, por ejemplo, en 2022 o desde 2022 se han presentado más de 1,000 denuncias en Francia. No es un caso tampoco desafortunadamente nuevo en algunas zonas de la Ciudad de México o del país, pero bueno, tomó bastante relevancia en las últimas semanas y es por ello que tenemos ahora este empuje legislativo para intentar frenar los pinchazos, repito, especialmente en el metro de la Ciudad de México. Pero bueno, una nota también muy interesante que publicamos ayer en expansión.mx es cómo los pequeños negocios ya presentan pérdidas muy importantes. Las pymes estadounidenses padecen de manera significativa los aranceles de Trump. Las pymes allí en Estados Unidos aportan cerca del 44% del PIB, dan empleo a unas 59 millones de personas, y los aranceles que ha implementado el mandatario estadounidense pues ya ha dejado una incertidumbre muy elevada sobre el futuro de muchas de ellas, que ya tienen, insisto, costos elevadísimos, pérdidas bastante considerables. El empleo es de estas pérdidas, claro, más lamentables. De acuerdo al Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos, que ha estado dando seguimiento a las consecuencias de las políticas económicas que impone el gobierno de Donald Trump, una de ellas los aranceles, registró que más de 360,000 empleos desaparecieron, pero en pequeñas empresas con menos de 10 empleados. O sea, cualquier pérdida de empleo me parece muy grave, pero el hecho de que afecte a empresas tan pequeñitas que suelen ser familiares y que realmente necesitan de proveeduría de otros países para poder tener márgenes de ganancia, me parece súper lamentable, la verdad. Al leer esta nota, francamente, Diana, me vino a la cabeza muchas de las historias que leímos un año y medio después del Brexit. Uno escuchaba o leía, veía algunas historias de muchos negocios que se vieron afectados de manera significativa tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ahora con este aislamiento comercial de Estados Unidos, con la mayor cantidad de aranceles, con el incremento en los costos. Son casos muy similares. Y bueno, el problema, a diferencia de las grandes corporaciones, es que los pequeños negocios no tienen forma de absorber el impacto, y muchas de estas empresas pues dependen de materias primas que no se producen en Estados Unidos, cuestan el triple ya en algunos casos, como el café, el cacao, algunas fibras, componentes electrónicos, algunos plásticos específicos, y también se ha focalizado mucho en algunos sectores como la manufactura, la construcción, la logística, los restaurantes, en donde pues casi todos los negocios allá en Estados Unidos son pequeños. Este informe pidió al gobierno, frente a este panorama, establecer mecanismos de exclusión automáticos y rápidos para estos pequeños importadores, y también advirtió que sin esta flexibilidad la recesión en el país es inminente. No hay forma de que las empresas pequeñas puedan adaptarse a la velocidad de los anuncios presidenciales y a cubrir estas cuotas que representan un porcentaje grande de las ganancias que tienen, y pues al ser chiquitas justo no tienen esta capacidad de cambiar de manera tan rápida de proveedores como lo podrían hacer las grandes compañías, a las que también les está costando bastante trabajo. Aquí está el famoso balazo en el pie del que hablaba Marcelo Ebrard en alguna de las conferencias mañaneras de la presidenta, y también este es uno de los muchos ejemplos que veremos a lo largo de los próximos meses. Recordemos que también el próximo año hay elecciones intermedias en Estados Unidos, entonces habrá que ver qué tanto aguantan muchos
de los votantes allá en la Unión Americana, porque recordemos, la población estadounidense es bastante intolerante a los aumentos de precio. Esa fue una de las razones por las cuales le costó la presidencia a los demócratas, entre muchas otras, ¿verdad?, variables, pero el incremento en los precios fue un factor fundamental. Pero bueno, ya que estamos hablando del impacto de los aranceles de Trump, les tenemos un episodio muy interesante en el que se habla de lo hecho en México, o del programa Hecho en México, una de las respuestas de nuestro país, y este famoso sello que durante años hemos visto, esa águila de perfil, ¿verdad?, que le da, digamos, valor a lo producido en nuestro país. Y acá se discutió sobre lo que se puede lograr y si esta vez será pues más que una campaña sexenal. Les dejamos la liga en la descripción del episodio, ya saben, vayan a darle play. Y bueno, mi querida Arqui, vámonos ya con la última nota del día, porque en Italia se escucha muy fuerte el mariachi. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, resulta que Isaac del Toro, de quien ya hemos venido hablando mucho en estos días, pero es que estamos muy emocionados, de verdad, cómo va todavía punteando hasta este momento el Giro de Italia. La última gran figura del ciclismo mexicano, Raúl Alcalá, le dio una entrevista a nuestra colega Yarek Ayoso de nuestro medio hermano Sports Illustrated sobre las hazañas que ya ha realizado Isaac del Toro en este Giro de Italia, pero también ¿qué sigue? Y la verdad es que leer esta historia de Alcalá pone la piel chinita, porque uno dice, ojalá le dure, ojalá le den las piernas a Isaac para ganar el Giro. Así es, Gonzalo, así como Isaac está inspirando a muchas personas, deportistas y no deportistas, a entrarle al mundo del ciclismo, él también tuvo una figura en que inspirarse, y fue precisamente Raúl Alcalá, el primer mexicano en abrirse paso en las grandes competencias del ciclismo europeo, por ahí de los 80s y 90s. Él destacó en el Tour de Francia, que es la competencia más importante del mundo, incluso ganó 2 etapas, y pues impulsa mucho y celebra mucho el desempeño que está teniendo Isaac del Toro, que también pinta para ser líder en el deporte. Hay una revolución del ciclismo en México que seguramente encabezará Isaac a lo largo de los próximos meses y años. Será un símbolo, dice Alcalá, de este deporte, y está listo para hacer cosas grandes, así lo ha mostrado. Ayer hubo descanso en el Giro de Italia, así es que todavía hasta este momento lleva una diferencia, una ventaja de 1 minuto 20 segundos sobre Simon Yates, el británico, y también de 1 minuto 26 sobre su coequipero Juan Ayuso. De verdad, no se pierdan esta información y la cobertura que se le estará dando en Sports Illustrated México. Diana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de martes. Muchas gracias por invitarme, Gonzalo. Siempre que quieras, acá voy a andar. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y en sisi.com, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.